En este video te explico la historia del Imperio Británico y cómo se fue desarrollando a lo largo de siglos. Echamos un vistazo a los eventos y factores más importantes que contribuyeron a que Gran Bretaña se convirtiera en la mayor potencia colonial del mundo. El Imperio Británico no nació de la noche a la mañana, sino que creció durante siglos. Todo empezó a finales del siglo XVI, cuando Inglaterra comenzó a explorar los mares y a buscar rutas comerciales. La reina Isabel I apoyó a navegantes como Sir Francis Drake. Estos primeros viajes sentaron las bases para futuras conquistas y asentamientos en ultramar. A principios del siglo XVII, colonos ingleses fundaron las primeras colonias permanentes en Norteamérica. Jamestown, en Virginia, fue uno de los primeros asentamientos en 1607. Más tarde llegaron los peregrinos con la colonia de Plymouth, en lo que hoy es Massachusetts. Estas colonias eran difíciles de establecer, marcadas por el hambre y conflictos con los pueblos indígenas. Buscaban oportunidades económicas o libertad religiosa. El comercio fue un motor importante para el imperio. La Compañía Británica de las Indias Orientales, fundada en 1600, jugó un papel enorme. Recibió el derecho de comerciar con Asia, especialmente India. Con el tiempo, la compañía no solo ganó poder económico, sino también político y militar en India. Administraba vastos territorios, y tenía su propio ejército. A finales del siglo XVIII, hubo un conflicto entre Gran Bretaña y sus 13 colonias en Norteamérica. Los colonos se sentían injustamente tratados, especialmente por los impuestos sin representación política, no taxation without representation. Esto llevó a la Guerra de Independencia Americana, 1775 a 1783. Al final, los británicos tuvieron que reconocer la independencia de los Estados Unidos de América. El navegante británico James Cook realizó en el siglo XVIII varios grandes viajes de exploración. En su primer viaje, 1768 a 1771, cartografió la costa este de Australia y la reclamó para Gran Bretaña en 1770. Al principio, Australia se usó como colonia penal, a donde se deportaban presos. Más tarde llegaron colonos libres, y el país se convirtió en una colonia importante. Durante las guerras napoleónicas, Gran Bretaña ocupó con acento agudo la colonia neerlandesa del Cabo, en el sur de África. Esto fue para asegurar la ruta marítima hacia India. Después de la guerra, en 1814, la colonia del Cabo se volvió oficialmente británica. Esto causó conflictos posteriores con los Boers, descendientes de colonos neerlandeses, y con la población africana local. Las guerras contra Napoleón Bonaparte a principios del siglo XIX fortalecieron el poder global de Gran Bretaña. La Royal Navy británica logró victorias decisivas, como la Batalla de Trafalgar en 1805. Mientras Francia dominaba Europa continental, Gran Bretaña aumentó su control sobre los mares y colonias. Tras la derrota de Napoleón, Gran Bretaña fue la potencia naval indiscutida. Después de que la Compañía de las Indias Orientales tuvo el control por mucho tiempo, la corona británica asumió el gobierno directo de India tras la rebelión de los cipayos en 1858. India fue llamada a menudo la joya de la corona del imperio por su gran valor. Los británicos construyeron ferrocarriles, líneas telegráficas y sistemas administrativos. Al mismo tiempo explotaron económicamente el país y reprimieron movimientos independentistas. En 1857 estalló en India una gran revuelta contra el dominio de la Compañía de las Indias Orientales, conocida como la Rebelión de los Cipayos o Levantamiento Indio. El motivo fue un rumor sobre cartuchos de fusil supuestamente cubiertos con grasa animal, lo que ofendió con acento agudo las creencias religiosas de hindúes y musulmanes.
Aunque la revuelta fue sofocada, llevó a la disolución de la compañía. El gobierno británico tomó el control directo de India. En 1877, la reina Victoria, por sugerencia de su primer ministro Benjamin Disraeli, tomó el título de Emperatriz de India. Esto debía simbolizar la unión de India con la corona británica y demostrar el poder británico. Para muchos indios, sin embargo, fue un símbolo de dominación extranjera. Victoria nunca visitó India. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña participó activamente en la carrera por África. Las potencias europeas dividieron el continente africano entre ellas, muchas veces sin respetar fronteras o pueblos existentes. Gran Bretaña se aseguró enormes territorios, desde Egipto en el norte hasta Sudáfrica en el sur. El objetivo era obtener materias primas, comercio y ventajas estratégicas. Cecil Rhodes fue una figura influyente del imperialismo británico en Sudáfrica. Se enriqueció con minas de diamantes y oro, y soñaba con un África británica de El Cabo a El Cairo. Fue primer ministro de la colonia del Cabo, y fundó la colonia de Rodesia, hoy Zimbabue y Zambia. Su política fue a menudo despiadada con la población africana. El Canal de Suez, inaugurado en 1869, acortó mucho la ruta marítima de Europa a Asia. Fue estratégicamente muy importante para el Imperio Británico, especialmente para conectar con India. Gran Bretaña ganó influencia creciente en Egipto, y en 1882 tomó el control de facto para asegurar el canal. Egipto seguía formalmente bajo el Imperio Otomano, pero estaba bajo dominio británico. La vida en las colonias era muy diferente según quién eras y dónde vivías. Funcionarios británicos, soldados y colonos a menudo llevaban una vida privilegiada, separada de la población local. Para los indígenas, el dominio colonial significaba opresión, explotación económica y pérdida de su cultura. Pero también hubo nuevas escuelas, hospitales e infraestructura. Administrar el enorme imperio fue un gran desafío. En Londres existía el Ministerio de Colonias, Colonial Office, y el Ministerio de India, India Office. En las colonias había gobernadores que representaban al monarca británico. La administración dependía de funcionarios británicos, pero también de élites locales, que muchas veces fueron forzadas o persuadidas a colaborar. La Marina Británica, la Royal Navy, era la columna vertebral del imperio. Protegía las rutas comerciales, facilitaba el transporte de tropas y aseguraba el control sobre los mares. Gracias a su superioridad, Gran Bretaña pudo defender sus intereses en todo el mundo y proteger sus colonias. El dicho Britannia rules the waves, Britannia gobierna las olas, expresaba esta supremacía. Los misioneros cristianos jugaron un papel importante en el Imperio Británico. Viajaban a las colonias para difundir el cristianismo, pero también para fundar escuelas y ofrecer atención médica. Sus motivos eran a menudo religiosos, pero su trabajo a veces ayudó a expandir la cultura y el dominio británico. Misioneros conocidos como David Livingstone también fueron exploradores. Las colonias eran una fuente importante de materias primas para Gran Bretaña. De India venían algodón, té y yute. De África llegaban oro, diamantes, cacao y aceite de palma. De otras partes del imperio, provenían caucho, estaño, azúcar y madera. Estas materias primas se procesaban en Gran Bretaña y contribuyeron a la revolución industrial y la prosperidad del país.
El Imperio Británico estuvo muy involucrado en el comercio transatlántico de esclavos, que trasladó a millones de africanos a América. Durante siglos, comerciantes y dueños de plantaciones británicos se beneficiaron. A principios del siglo XIX, sin embargo, creció el movimiento para abolir la esclavitud. En 1807 se prohibió el comercio de esclavos, y en 1833 se abolió la esclavitud, aunque el trabajo forzado continuó en muchos casos. Algunas colonias de colonos con población mayormente europea obtuvieron con el tiempo más autonomía. Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica fueron llamados Dominions. Eran políticamente casi independientes, pero reconocían al monarca británico como jefe de Estado y formaban parte del imperio. Apoyaron a Gran Bretaña en las guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, soldados de todo el Imperio Británico lucharon junto a Gran Bretaña. Tropas de India, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otras colonias hicieron contribuciones importantes en varios frentes. La guerra fortaleció temporalmente la unidad, pero las grandes pérdidas y la experiencia bélica aumentaron el nacionalismo en las colonias. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, crecieron en muchas partes del imperio las demandas de independencia. Los movimientos nacionalistas ganaron fuerza, especialmente en India y Egipto. Gran Bretaña hizo algunas concesiones, pero trató en general de mantener el control. La crisis económica mundial también afectó duramente al imperio. Mahatma Gandhi se convirtió en símbolo de la resistencia pacífica contra el dominio británico en India. Con métodos como la desobediencia civil, el boicot a productos británicos y marchas de protesta, movilizó a millones de indios. Su objetivo era la independencia total de India, Swaraj. El movimiento de Gandhi puso a la administración británica bajo una enorme presión. También en la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, Gran Bretaña movilizó recursos y soldados de todo el imperio. Sin embargo, la guerra debilitó mucho a Gran Bretaña económica y militarmente. Las derrotas ante Japón en Asia, como la caída de Singapur en 1942, sacudieron la reputación británica. Después de la guerra, estaba claro que el antiguo imperio ya no podía mantenerse. Tras la Segunda Guerra Mundial, la desintegración del Imperio Británico se aceleró. Gran Bretaña estaba debilitada, y no pudo resistir los crecientes movimientos de independencia. Además, las nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, apoyaron la descolonización. En las décadas siguientes, la mayoría de las colonias británicas obtuvieron su independencia, comenzando con India y Pakistán, en 1947. La independencia de la India británica en 1947 estuvo acompañada de una trágica división. Debido a tensiones religiosas entre hindúes y musulmanes, el país se dividió en dos estados: la mayoritariamente hindú India, y la mayoritariamente musulmana Pakistán, que entonces incluía el actual Bangladesh. La partición causó masivos desplazamientos y violencia con cientos de miles de muertos. La transición a la independencia no siempre fue pacífica. En algunas colonias hubo conflictos armados y crisis. Ejemplos son la rebelión Mau Mau en Kenia en los años 1950 o la guerra de guerrillas en Malaya. Gran Bretaña a menudo usó fuerzas militares para reprimir levantamientos, lo que aumentó las tensiones. Cuando el imperio se desintegró, surgió la Commonwealth de Naciones como organización sucesora. Es una alianza voluntaria entre Gran Bretaña y la mayoría de sus antiguas colonias.
Los países miembros son independientes, pero cooperan en áreas como comercio, educación y deporte, por ejemplo en los Juegos de la Commonwealth. El monarca británico es la cabeza simbólica de la Commonwealth. El Imperio Británico dejó un legado complejo. Por un lado, difundió el idioma inglés, el sistema legal británico y formas parlamentarias de gobierno en muchas partes del mundo. Por otro lado, estuvo marcado por la explotación, el racismo y la violencia. Las fronteras arbitrarias de la época colonial causan hasta hoy conflictos en muchas antiguas colonias. Hoy Gran Bretaña mantiene relaciones diversas con sus antiguas colonias, especialmente dentro de la Commonwealth. Estas relaciones son a menudo estrechas, pero también están marcadas por el pasado colonial. Debates sobre disculpas por injusticias coloniales, devolución de bienes culturales y compensaciones económicas aparecen frecuentemente. La historia del imperio influye en la identidad británica y su política exterior hasta hoy.